Buenos días. El día de hoy le hablaremos sobre el libro Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri. Vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Qué son las hipótesis? Específicamente en el capítulo 6 de este libro nos indican qué son las hipótesis. Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio. La hipótesis indica lo que tratamos de probar y define como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Por ejemplo, establecemos una pregunta de investigación. ¿Le gustaría a Paola? Y una hipótesis siempre es afirmativa. ¿Le resulta atractivo a Paola? Esta hipótesis es una explicación tentativa y está formulada como proposición. Después investigamos si acepta o rechaza la hipótesis, al cortejar a Paola y observar el resultado. Otro ejemplo podría ser la proximidad geográfica entre los hogares de las parejas de novios está vinculada positivamente con el nivel de satisfacción que proporciona su relación. En ese caso, el ejemplo observa esta hipótesis vincula dos variables, la proximidad geográfica entre los hogares de los novios y el nivel de satisfacción de la relación. Eso es una hipótesis que luego se hablará. Ahora, la formulación de la hipótesis en estudios cuantitativos tiene como diferentes alcances. En el alcance de estudio exploratorio no se formulan hipótesis. En el descriptivo solo se formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho o dato. En el correlacional se formulan hipótesis correlacionales y en el explicativo se formulan hipótesis causales. ¿Las hipótesis son siempre verdaderas? Las hipótesis no necesariamente son verdaderas. Pueden ser o no serlo. Pueden o no comprobarse con los datos. Son explicaciones tentativas, no los hechos en sí. Eso es lo que dicen todos los investigadores. ¿Qué características debe tener una hipótesis? La hipótesis debe referirse a una situación real. ¿Qué quiere decir con esto? De que nada tiene que ser imaginativo, todo que tiene que ser real. Las variables o términos de la hipótesis deben ser comprensibles precisos. Ninguna variable debe tener alguna confusión o debe tener términos vagos, ¿no? La relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y debe tener lógica. Los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y medibles, así como la relación entre ellos. Esto es muy importante ya que la relación entre dos variables dentro de una hipótesis tiene que tener lógica y tiene que tener sentido, ¿no? No debe ser algo que deje a la interpretación del lector, sino tiene que ser un concepto que tiene que tener sentido. ¿Qué tipos de hipótesis se pueden establecer? Hipótesis de investigación, hipótesis nulas, hipótesis alternativas e hipótesis estadísticas. ¿Cuál es la utilidad de las hipótesis? En primer lugar, son las guías de una investigación en el enfoque cuantitativo. Formularlas nos ayuda a saber lo que tratamos de buscar, bueno, en este caso, de probar. Proporcionan orden y lógica al estudio, ¿no? En segundo lugar, tienen una función descriptiva y explicativa, según sea el caso. Cada vez que una hipótesis recibe evidencia empírica a favor o en contra, nos dice algo acerca del fenómeno con el que se asocia o hace referencia. La tercera función es probar teorías. Cuando varias hipótesis de una teoría reciben evidencia positiva, la teoría va haciéndose más sólida y cuando más evidencia hay a favor de aquellas, más evidencia habrá a favor de esta. Una cuarta función consiste en sugerir teorías. Diversas hipótesis no están asociadas con ninguna teoría, pero llega a suceder como resultado de la prueba de una hipótesis se puede formular una teoría o bases para esta. Bueno, para finalizar,
Dentro del enfoque deductivo y cuantitativo, la hipótesis se contrasta con la realidad para aceptarse o rechazarse en un contexto determinado. En este caso, la hipótesis constituye las guías de una investigación, ¿no? Si no hay hipótesis, la investigación como que no va a tener una guía respecto a la pregunta de la problemática de la investigación. Hay investigaciones en las que no se pueden formular hipótesis, ojo, porque el fenómeno que se va a estudiar es desconocido o se carece de información para establecerlas. Pero solo ocurre en estudios exploratorios, por eso que en los estudios exploratorios no hay mucho. No se trata de usar mucha hipótesis. Y algunos estudios descriptivos. Bueno, eso ha sido la explicación del día de hoy. Muchas gracias.